Hola chicos, espero que se encuentren genial. En este corto pero muy interesante video vamos a ver cómo nosotros podemos hacer una cita de 3 o más autores. Normalmente hay una confusión con respecto a las normas APA sexta edición y la séptima edición. Recuerda que en el caso que a partir de 3 autores tú ya puedes hacer una abreviatura del apellido del primer autor o el autor más relevante y hacer uso del ETAL o ET-AL. ¿Okay? Entonces vamos a verlo de una manera muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, antes de proseguir, recuerda suscribirte para ser el primero en ver esta valiosa información que todos los días estamos subiendo, estamos actualizando el mejor curso de normas APA séptima edición. Cuando termines de ver este video, aquí te dejo el enlace para que puedas chequear nuestro curso totalmente actualizado y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo para tu tesis de grado o tu tesis de maestría. Bueno, entonces vamos a ver esto de una manera muy rápida. Vamos a insertar nuestra referencia, nuestra cita. Este es un párrafo de ejemplo que lo tomé. Insertamos la cita, agregamos nuestra fuente. Vamos a suponer que esto se trate de un libro. Agregamos el autor. En este caso yo ya tengo aquí mis autores. Vamos simplemente a copiarlos para una mayor rapidez. Ok, vamos a poner aquí punto y coma. Ok, aquí vamos a poner el título. El año. Ok, vamos a suponer que se trata de esa editorial y damos a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos Cuello, Vázquez, Porto y Alcides. Tal como te darás cuenta, tenemos ahí 4 autores. Pero ¿qué es lo que nos recomiendan las normas APA? Que a partir del tercer autor tú ya puedes hacer uso de el texto ETAL y obviamente mencionar al primer autor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Damos clic sobre la cita. Recuerda que si estamos utilizando Word de manera automática, esto nos da la gran ventaja de generar nuestro índice de bibliografía de una manera automática. Damos clic, convertimos en texto estático, dado que tenemos que hacer este pequeño cambio. Entonces, borramos el resto de autores hasta el año y establecemos ETAL punto. Esto es algo muy importante, dado que normalmente he visto con mi equipo de trabajo que en algunas ocasiones le ponen cuello, coma, ETAL, o bien le ponen todo unido sin la coma y lo establecen así. Entonces, de esa manera no es la correcta. Recuerda que es el nombre del apellido, las abreviaturas ETAL, que significa y otros, punto, coma y el año. ¿Ok? Entonces, de esa manera tan fácil, tan sencilla, podemos establecer, podemos citar a partir de 3 autores, 3 o más autores en las normas APA séptima edición. Bien, entonces esto básicamente sería todo, mis estimados amigos. Recuerda que si tú le viste utilidad a este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete para ser el primero en ver esta valiosa información. Dale like, comenta, cuéntanos en los comentarios qué tipo de video te gustaría que nosotros hagamos para poder ayudarte a ti a elaborar un mejor documento de tesis, de grado o de maestría, inclusive de una monografía. Ok, entonces básicamente eso sería todo, mis amigos. Yo te agradezco. Recuérdanos seguir en nuestro canal de YouTube. Estamos como Jonathan Desarrollo de Tesis, en el cual estamos subiendo información valiosa, tal como te mencionaba, para poder ayudarte a ti a elaborar de una mejor manera tu trabajo académico. Bien, sin más que decirte, realmente yo te agradezco por ver este video y nos estaremos viendo el día de mañana. Que te vaya increíblemente genial. Chao.